¿Quién es el mejor teórico del movimiento del 68 en México? 100 veces más inteligente que Carlos Monsiváis, que era muy inteligente, hay que decirlo, Carlos Monsiváis conocía la cultura popular, la verdadera cultura del pueblo mexicano, no la que se aprende en la universidad, sino la verdadera cultura popular, mejor que nadie, porque él iba y se metía a las cantinas de la Portales donde vivía, porque él se metía a los estadios de fútbol, porque él iba con Paquita del Barrio, cuando Paquita del Barrio no era conocida y no era el lugar chic de todos los intelectuales actuales. Pero bueno, ¿saben quién es? Es José Revueltas. Y José Revueltas, la gran lección, tiene todo un libro escrito sobre el 68 mexicano. ¿Y saben qué dice ahí? José Revueltas dice, ¿saben cuál es la gran lección y lo más importante que está aportando el 68 mexicano? Él dice, no importa qué va a pasar, no importa si es reprimido o no es reprimido, lo dice antes del 2 de octubre. No sabemos el destino, no sabemos si va a triunfar, si logra concitar el apoyo de otras clases. Pero la gran lección, dice él, y esa, yo ahí pongo la cita en este libro, por cierto, como epígrafe de uno de los capítulos, si les interesa. Es más, se las debo leer, ¿no? Fíjense lo que va a decir. Es que esta cita es fantástica. Perdón, solo un segundo, ya voy a acabar. En la página 77, fíjense, dice José Revueltas, el movimiento mexicano de la generación 68 ha sido una forma más elevada del ejercicio de la autonomía por todos los estudiantes, a nivel del autogobierno de una democracia de masas, no solamente válida para la esfera estudiantil, sino que deberá extenderse a toda la sociedad mexicana como democracia que asuma la transformación social que el país necesita. ¿Por qué están luchando, entre otras cosas, los indígenas neozapatistas? Por un autogobierno popular que mande obedeciendo y por la autonomía indígena. Es decir, por un México que nunca más sea un México sin nosotros, los indígenas. Y esto lo ve José Revueltas en 1968. Él dice, la gran lección del 68 es la lección sobre la autonomía, sobre el autogobierno y sobre la democracia directa. Fíjense, Revueltas era verdaderamente genial, además de que sus novelas son también maravillosas. De todas maneras, le damos un punto a la compañera porque es bastante buena respuesta emocional, ¿no? De cualquier modo. Fíjense, cambia entonces el actor y deja de ser la clase obrera, y ahora el actor de los nuevos movimientos sociales, ¿quién es? Es un actor múltiple, donde naturalmente está la clase obrera que sigue siendo central y fundamental, eso no debemos olvidarlo, pero ahora donde están los estudiantes, que con el 68 se ganaron su legitimidad y su derecho a ser uno de los sujetos de la contestación antisistémica. Pero están también las mujeres, y están también los jóvenes, y están también los ecologistas, y están también los jubilados, y están también, etcétera, ¿no? Es decir, todos los grupos fundamentales que forman parte ahora de la otra campaña, que apoyan el proyecto de un nuevo Brasil socialista, aliados al MST, que están tratando de convertir el movimiento puramente piquetero en movimiento de los barrios piqueteros. Y entonces un movimiento de los barrios piqueteros es de todas las clases populares argentinas, ya no solamente de los trabajadores desocupados, etcétera, etcétera, ¿no? Y segundo punto, y entonces voy con la segunda pregunta del compañero. Claro, yo creo que efectivamente hubo un momento, sobre todo yo creo a partir del 68 en adelante, en que con este proceso de degradación de la política se vació de contenido. Entonces, la política rompió todo vínculo con lo social. Antes de 1968, los partidos políticos generalmente expresaban fuerzas sociales. Podían ser fuerzas burguesas, naturalmente, podía ser un partido que expresara a la clase media, o partidos que expresaran a los grupos populares dentro de una orientación interna al sistema, ¿sí? Pero generalmente detrás de cada fuerza política había movimientos sociales. Después del 68, eso se quiebra. Yo pienso que antes del 68, la política estaba vinculada a la ética. Ojo, la ética que gobernaba la política era la ética dominante, o sea, la ética burguesa, que es absolutamente criticable y limitada, pero sin embargo había una cierta ética. Yo creo que después del 68 la política se separa de lo social, se separa de la historia y pierde entonces densidad, se vuelve pragmática e inmediatista.
Porque todavía los políticos del siglo XIX y los políticos de la primera mitad del siglo XX pensaban las consecuencias a mediano y a largo plazo de lo que hacían. A veces apelaban a argumentos históricos para fundamentar sus posiciones. Trataban un poco de hacer su propaganda política demostrando que tenían conocimiento de la historia de México, o de la historia de Inglaterra, o de Francia, o de lo que fuera. Los políticos actuales son pragmáticos, inmediatistas, no tienen vínculo con lo social y no tienen ética alguna. Entonces, ¿por qué es fundamental esta reivindicación que está haciendo ahora el subcomandante Marcos de la ética? Porque claro, él nos está diciendo, ninguna política puede tener sentido si no representa dimensiones sociales reales, si no está clara en la memoria y en la historia de las fuerzas que la soportan, si no efectivamente mantiene un criterio ético que va en contra de esa ética burguesa. No es verdad que el fin justifica los medios, no es cierto. No es verdad que se vale hacer cosas corruptas y tranzas y acuerdos en lo oscurito porque el fin es noble, maravilloso y legitima el medio. Si el medio no es igual de defendible, el fin está perdido. El medio tiene que ser tan noble, tan defendible, tan reivindicable y tan transparente y tan publicable como lo son justo los fines. Por ejemplo, hay que romper con la ética y la lógica de la política de decir el político debe escoger siempre entre el mal menor y el mal mayor, el mal menor. Esa es la lógica que le imbuyen ahora a los jóvenes. Fíjense, vean una serie que se llama 24. Bueno, ya la han de haber visto todos ustedes, la han de conocer. Yo la veía con mi hijo me decía, vamos a ver la serie 24, entonces yo la veía. Y yo después de ver varios capítulos decía, fíjate, la lógica que ahí te están imbuyendo es que tienes que escoger entre una cosa infame y atroz pequeña contra una cosa infame y atroz grande. Y cuando la disyuntiva sea esa, lo que tú tendrías que decir es me niego a escoger. Porque ahí de repente a Jack Bauer, bueno, no sé si saben a qué me estoy refiriendo, pero de repente le dicen, fíjense qué absurdo, a ver, ¿qué prefiere? ¿Que lancemos un misil que va a matar a 1 millón de personas en la ciudad de yo no sé qué, de Ohio? ¿O usted con su propia pistola le dispara y mata a su compañero y amigo de toda la vida? Entonces Ecuador va y mata a su compañero y amigo de toda la vida. Entonces yo le decía, no, es erróneo aceptar esas disyuntivas. Eso es la política burguesa. Hago un mal menor para evitar un mal mayor. Los zapatistas dicen, no, si la disyuntiva es esa, yo me niego a escoger. Yo lo que quiero hacer es el bien. No se vale hacer el mal menor porque es la justificación de evitar el mal mayor, ¿no? Y por eso discutir sobre la ética, fíjense, discutir sobre la ética es algo que ya había planteado Mao Zedong. La ética debe estar basada en el principio de servir al pueblo. Los 7 principios del buen gobierno neozapatista son principios de ética zapatista. Por ejemplo, servir y no servirse, obedecer y no mandar, bajar y no subir, proponer y no imponer, convencer y no vencer, unir y no dividir. Todos esos principios son principios éticos. Eso es lo que debe normar nuestra ética. La política que hagamos tiene que partir de eso. Y entonces esa se niega a seguir esas lógicas del bien mayor, el bien menor, etc., ¿no? Bueno, gracias.